Buenas tardes a todas y a todos, siendo las 14 horas con 43 minutos del 24 de julio del año en curso, da inicio la sesión pública del Pleno de este órgano jurisdiccional convocada para esta fecha. Ahora solicito a la Secretaría General verifique la existencia del quórum para sesionar válidamente. Buenas tardes, magistrado presidente Armando Ambriz Hernández. Le informo que además de usted se encuentran presentes José Jesús Hernández Rodríguez, Laura Patricia Jiménez Castillo, Karina Salgado Lunar y Osiris Vázquez Rangel, magistraturas integrantes del Pleno de este Tribunal Electoral. Por ende, con fundamento en los artículos 178 y 204, fracción segunda del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y 8, fracción primera, del reglamento interior de este tribunal, certifico la existencia del quórum para sesionar válidamente. Gracias, secretaria. En virtud de haber quórum para llevar a cabo la sesión, declaro abierta la misma. Secretaria, sírvase por favor dar cuenta con el orden del día. Con su autorización, presidente, magistradas, magistrados. El orden del día para esta sesión pública se conforma con 74 proyectos de sentencia correspondientes a 68 juicios electorales y 6 juicios de la ciudadanía. Al respecto, les informo que los datos de identificación de los asuntos a resolver, como son número de expediente, parte actora, autoridad, órgano o probable responsable, fueron debidamente precisados en el aviso publicado para tal efecto en los estrados de este órgano jurisdiccional. Gracias, secretaria. Ahora le solicito a la secretaria Aide María Cruz González dé cuenta con los proyectos de resolución de los juicios electorales 173, 182, 185, 188, 193, 198, 203, 208, 213, 218, 223, 228, 233, 243, 248 y 263, todos del 2025, que el magistrado Osiris Vázquez Rangel somete a consideración del Pleno. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrados. Doy cuenta con los juicios electorales 173, 182, 185, 188, 193, 198, 203, 208, 218, 223, 228, 248, todos del presente año, en los cuales se controvierten las redictaminaciones en sentido negativo de proyectos presentados para la consulta sobre presupuesto participativo 2025, emitidos por los órganos dictaminadores de diversas alcaldías. En las propuestas que se someten a su consideración, se califican como infundados los agravios relativos a que no se expresaron los fundamentos jurídicos o los que se señalaron no eran los correctos y que los motivos aducidos para declarar la inviabilidad de los proyectos no eran correctos o bien no se expresó ningún motivo. Sobre estos agravios, después de analizar cada uno de los redictámenes, se concluye que la autoridad sí fundó y motivó adecuadamente en cada caso la inviabilidad de cada uno de los aspectos valorados, indicando los motivos, posibles consecuencias adversas y fundamentos legales que lo sustentaban. Por otra parte, se aprecia que las personas que presentaron las demandas hacen algunas consideraciones por las cuales, en su opinión, indebidamente no se consideraron viables sus proyectos. Sin embargo, esas apreciaciones son muy genéricas, no buscan confrontar lo señalado por la autoridad y no se aportaron elementos probatorios para sustentar lo que se afirma, por lo que se propone calificar como inoperantes esos agravios. Por lo anterior, se propone confirmar los actos impugnados. Enseguida, doy cuenta con los juicios electorales 213, 233, 243 y 263, todos de este año, en los cuales se controvierte la redictaminación en sentido negativo de los proyectos presentados para la consulta sobre presupuesto participativo 2025, emitidos por los órganos dictaminadores de diversas alcaldías. Al respecto, en la consulta que se somete a su consideración, se propone que al calificarse como fundados los agravios planteados por las partes promoventes y toda vez que se encuentran con los elementos necesarios y suficientes para emitir la debida determinación, se revocan los redictámenes impugnados y en plenitud de jurisdicción se resuelve de fondo dichas controversias, en los términos en que debieron hacerlo las autoridades responsables. De esta manera, aún cuando en los presentes asuntos se dejaron sin efectos las redictaminaciones combatidas, ello no redundó
en que las partes actoras alcanzaran su pretensión de lograr la viabilidad de sus proyectos, pues los argumentos planteados por las mismas no resultaron suficientes para derrotar diversas causas de inviabilidad en cada uno de los proyectos. Así, se propone revocar las redictaminaciones impugnadas y, en plenitud de jurisdicción, determinar la inviabilidad de los proyectos presentados. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretaria Aide. Magistradas, magistrados, ¿están a su consideración los proyectos de cuenta? Si no hay comentarios, secretaria, le solicito que recabe la votación. Como lo indica, presidente. Magistrado José Jesús Hernández Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrada Laura Patricia Jiménez Castillo. Gracias, a favor. Gracias. Magistrada Karina Salgado Lunar. A favor. Gracias. Magistrado Osiris Vázquez Rangel. Gracias, secretaria. Solo mi propuesta. Gracias. Magistrado Armando Ambrís Hernández. Gracias, a favor de todos los proyectos. Gracias. Magistradas, magistrados, los proyectos de la cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en los juicios electorales 173, 185, 188, 193, 198, 203, 208, 218, 223, 228 y 248, todos de 2025, en cada caso se resuelve. Se confirma en lo que fue materia de impugnación el acto controvertido. Y en el juicio electoral 182 de este año se resuelve. Se sobresee la demanda conforme a lo razonado en la sentencia y se confirma en lo que fue materia de impugnación el acto controvertido. En los juicios electorales 213, 233, 243 y 263, todos de 2025, en cada caso se resuelve. Se revoca el acto controvertido y en plenitud de jurisdicción se determina la inviabilidad del proyecto. Ahora le solicito a la secretaria Adriana Adam Peragallo dé cuenta con los proyectos de resolución de los juicios electorales 186, 191, 196, 201, 211, 216, 221, 226, 231, 236, 246 y 251, todos de 2025, que la magistrada Laura Patricia Jiménez Castillo somete a consideración del Pleno. Doy cuenta conjunta con los juicios electorales 186, 191, 196, 201, 211, 216, 221, 226, 231, 236, 246 y 251 de este año, promovidos por diversas personas postulantes de los proyectos que a continuación mencionaré. Techo Laurita Parque de las Rosas, recuperando nuestra identidad en el barrio La Asunción, calentadores solares para tu colonia Juventino Rosas 1, alarmas vecinales para tu seguridad y la de tu familia, Casa del Adulto Mayor Fase 2 contará con consultorios, cambiador inclusivo en el zoológico de Chapultepec, con baquetas y adoquines juntos mejoraremos nuestra unidad, sol para todos, agua caliente sostenible, más luz, menos gasto, conéctate al sol, paneles solares de generación eléctrica, rehabilitación del Parque El Queso, Parque de Calistenia Tláhuac, compra e instalación de luminarias y cámaras de seguridad para la calle Etnógrafos, las cuales corresponden a las unidades territoriales Militar Marte, La Asunción Barrio, Juventino Rosas 1, Agrícola Oriental 5, Ramos Millán Bramadero 1, Bosques de Chapultepec Polanco, Unidad Habitacional Infonavit, José Aculco, de las alcaldías
La Magdalena Contreras, Venustiano Carranza, Xochimilco e Iztapalapa. La ponencia instructora propone confirmar los dictámenes emitidos por los órganos de las distintas alcaldías porque los agravios son ineficaces, infundados o inoperantes, como se explica en cada caso, lo que corrobora la inviabilidad de alguno de los rubros de las propuestas presentadas. Con relación al juicio electoral 217 de esta anualidad, la propuesta estima declarar inexistente la omisión atribuida al órgano dictaminador de la alcaldía Venustiano Carranza porque de la revisión de las constancias se evidenció que dicha autoridad sí emitió el segundo dictamen correspondiente al proyecto de presupuesto participativo que formuló la parte actora para la unidad territorial Romero Rubio. Finalmente, cabe destacar que en la propuesta de sentencia del juicio electoral 247 de este año, relativo a la unidad territorial tabacalera en la demarcación Cuauhtémoc, las alegaciones formuladas en la demanda se analizan en plenitud de jurisdicción porque se cuenta con los elementos necesarios para pronunciarse sobre la factibilidad del proyecto, concluyéndose que éste no generaría un impacto y beneficio comunitario y público, de ahí que resulte inviable su ejecución. Son las cuentas, magistradas, magistrados. Gracias, secretaria Lilian. Magistradas, magistrados, ¿están a su consideración los proyectos de cuenta? Si no hay comentarios, secretaria, recabe la votación que corresponda. Como lo indica, presidente. Magistrado José Jesús Hernández Rodríguez. A favor de los proyectos. Gracias. Magistrada Laura Patricia Jiménez Castillo. Gracias, secretaria. A favor de los proyectos. Gracias. Magistrada Karina Salgado Luna. A favor de todos los proyectos. Gracias. Magistrado Osiris Vázquez Rangel. Gracias, secretaria. A favor de los proyectos. Gracias. Magistrado Armando Ambriz Hernández. A favor. Gracias. Magistradas, magistrados, los proyectos de la cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en los juicios electorales 187, 192, 197, 202, 207, 222, 227, 237 y 252, todos de 2025, en cada caso se resuelve. Se confirma lo que fue materia de impugnación, el acto controvertido. Y en el juicio electoral 217 de este año se resuelve, se declara la inexistente la omisión atribuida al órgano dictaminador de la alcaldía Venustiano Carranza, y en el juicio electoral 247 de 2025 se resuelve, se revoca la determinación impugnada y en plenitud de jurisdicción se determina la inviabilidad del proyecto. Ahora le solicito al secretario Hugo César Romero Reyes dé cuenta con los proyectos de resolución de los juicios electorales 189, 194, 199, 209, 224, 229, 234, 244 y 249, todos de 2025, que el de la voz somete a consideración del Pleno. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrados. Doy cuenta conjunta respecto de diversos juicios electorales promovidos en contra de las determinaciones emitidas por los órganos dictaminadores de distintas alcaldías respecto de los proyectos presentados por la ciudadanía para ser sometidos a la consulta de presupuesto participativo 2025. En primer lugar, por lo que hace a los juicios electorales 189, 194, 199, 224, 229 y 249 de este año, se propone confirmar la redictaminación realizada en cada caso, debido a que los agravios planteados en las demandas devienen infundados e inoperantes, con la particularidad de que en el juicio electoral 189 la propuesta también plantea sobreseer la demanda por lo que hace al reclamo relacionado con la omisión de llevar a cabo la dictaminación. Por otro lado, en lo que respecta a los diversos juicios electorales 209, 234 y 244 de esta anualidad, se consideran esencialmente fundados los planteamientos relacionados con la vulneración al principio de legalidad en su vertiente de fundamentación y motivación, por lo cual la propuesta es revocar el acto controvertido respectivamente. No obstante, en plenitud de jurisdicción, se propone declarar la inviabilidad del proyecto presentado en cada caso, esto al no superar la totalidad de los rubros de factibilidad requeridos para ser sometido a consideración en el ejercicio consultivo. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretario Hugo César. Magistradas, magistrados, ¿están a su consideración los proyectos de cuenta? Si no hay comentarios, secretaria, le solicito que recabe la votación que corresponda. Como lo instruye, presidente. Magistrado José Jesús Hernández Rodríguez. A favor de los proyectos. Gracias. Magistrada Laura Patricia Jiménez Castillo. Gracias. A favor. Gracias. Magistrada Karina Salgado Luna. A favor de todos los proyectos.
Gracias. Magistrado Osiris Vázquez Rangel. Gracias, secretaria. A favor de todos los proyectos. Gracias. Magistrado Armando Ambriz Hernández. Gracias, a favor. Gracias. Magistradas, magistrados, los proyectos de la cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio electoral 189 de este año se resuelve, se sobresee la demanda conforme a lo razonado en la sentencia y se confirma en lo que fue materia de impugnación el acto controvertido. En los juicios electorales 194, 199, 224, 229 y 249, todos de 2025, en cada caso se resuelve. Se confirma en lo que fue materia de impugnación el acto controvertido. Y en los juicios electorales 209, 234 y 244, todos de 2025, en cada caso se resuelve. Se revoca el acto controvertido y en plenitud de jurisdicción se determina la inviabilidad del proyecto. Ahora le solicito al secretario Pedro Bautista Martínez dé cuenta con los proyectos de resolución de los juicios electorales 210, 225, 235, 250 y 255, todos de 2025, que el magistrado José Jesús Hernández Rodríguez somete a consideración del Pleno. Con la autorización del magistrado presidente y de las magistradas y magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, doy cuenta con 5 proyectos de sentencia que propone el magistrado José Jesús Hernández Rodríguez correspondientes a medios de impugnación relacionados con el procedimiento de consulta de presupuesto participativo que se desarrolla en esta ciudad. En primer lugar, me refiero al juicio electoral 210, por el que se controvierte la redictaminación que declaró inviable el proyecto de presupuesto participativo presentado por la parte actora relacionado con el Centro Comunitario de la Unidad Territorial San Nicolás II en la demarcación territorial Tlalpan. En el proyecto se considera que los motivos de inconformidad son fundados pero inoperantes, porque revocar el redictamen para que se emita una nueva valoración jurídica no tiene ningún efecto práctico, ya que las consideraciones técnicas expuestas por la autoridad responsable que sustentan la inviabilidad del proyecto no se verían modificadas, ni con ello se daría la razón a la parte actora para lograr el registro de su proyecto, por lo que se propone confirmar el acto controvertido. Enseguida doy cuenta con el juicio electoral 225, en el que la parte actora impugna la inviabilidad determinada en la redictaminación hecha por la autoridad responsable sobre su proyecto de presupuesto participativo consistente en calentadores solares en la unidad territorial Tlacotal Ramos Millán en la demarcación territorial Iztacalco. En el proyecto se propone confirmar el acto impugnado porque sus conceptos de agravio son inoperantes, dado que en su escrito de aclaración no formuló planteamientos que expusieran las razones por las cuales se debía considerar viable su proyecto y que debieran ser atendidas por la responsable, sino que se limitó a realizar manifestaciones genéricas y subjetivas. Por último, doy cuenta conjunta con los juicios electorales 235, 250 y 255, en los que se controvierte respectivamente la redictaminación de un proyecto consistente en colocar luminarias en la Unidad Territorial Desarrollo Urbano Quetzalcóatl II en la demarcación territorial Iztapalapa, la redictaminación de un proyecto para colocar paneles fotovoltaicos en la Unidad Territorial Tepalcates I, demarcación territorial Iztapalapa, y la negativa del órgano dictaminador de la alcaldía Iztacalco de atender la aclaración sobre un dictamen que determinó la inviabilidad de un proyecto relativo a la pinta de edificios en la unidad territorial Granjas México II. En el primer proyecto de sentencia se razona que la autoridad responsable no justificó debidamente su determinación y solo se centró en reproducir la conclusión del primer dictamen que calificó inviable el proyecto de presupuesto en los rubros técnico y jurídico sin considerar lo manifestado en el escrito de aclaración. En el segundo proyecto de sentencia se considera que el órgano responsable incurrió en una contravención al principio de legalidad al no establecer los preceptos legales exactamente aplicables ni los motivos por los cuales el proyecto de presupuesto no cumplía los requisitos para ser declarado viable. Y en el tercer proyecto de sentencia se expone que la negativa de redictaminar es contraria a derecho, porque de acuerdo con las reglas y plazos previstos en la convocatoria, la autoridad debió haber dado trámite al escrito y llevado a cabo la redictaminación correspondiente. En este sentido, en los 3 proyectos de sentencia se propone revocar los actos controvertidos y, en plenitud de jurisdicción, analizar la inviabilidad de los proyectos de presupuesto participativo presentados por las partes actoras. Al respecto, se razona que resultan inviables, el primero porque suple o subsana una obligación legal de la alcaldía, y los segundos porque incumplen la característica de tener un impacto de beneficio comunitario y público, ya que están dirigidos a determinados domicilios particulares y no a la generalidad de las unidades territoriales. Es la cuenta de los asuntos, magistradas, magistrados. Gracias, secretario Pedro. Magistradas, magistrados, ¿están a su consideración los proyectos de cuenta?
Si no hay comentarios, secretaria, le solicito que recabe la votación. Como indica, presidente. Magistrado José Jesús Hernández Rodríguez. Son mi propuesta. Gracias. Magistrada Laura Patricia Jiménez Castillo. Gracias. A favor. Gracias, magistrada. Magistrada Karina Salgado Lunar. A favor de todos los proyectos. Gracias. Magistrado Osiris Vázquez Rangel. Gracias, secretaria. En favor de los proyectos. Gracias. Magistrado Armando Ambriz Hernández. Gracias, a favor. Gracias. Magistradas, magistrados, los proyectos de la cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en los juicios electorales 210 y 225, ambos de 2025, en cada caso se resuelve, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acto controvertido. Y en los juicios electorales 235, 250 y 255, todos de 2025, en cada caso se resuelve, se revoca el acto controvertido y en plenitud de jurisdicción se determina la inviabilidad del proyecto. Ahora le solicito a la Secretaría General de cuenta con los proyectos de resolución de los juicios electorales 183, 204, 206, 212, 214, 219, 232, 238, 239, 241, 253, 256, 261, 262 y 264, así como los juicios de la ciudadanía 86, 87, 88, 89, 90 y 93, todos desde 2025, que las magistraturas sometemos a consideración del Pleno. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrados. Doy cuenta con 21 proyectos de resolución en los que se propone el desechamiento de plano de la demanda. En principio, doy cuenta conjunta con los juicios electorales 183, 212, 219, 232, 253, 256, 264, así como con los juicios de la ciudadanía 87, 88, 89 y 90, todos de este año. En el primero de los casos se controvierte la omisión del director general de Participación Ciudadana en la Alcaldía Xochimilco de entregar a la parte actora la documentación que solicitó, mientras que en el resto se impugna la determinación emitida por el órgano dictaminador correspondiente respecto de los proyectos de presupuesto participativo de este año, que en cada caso se presentaron. De las consultas que se ponen a su consideración se advierte como conclusión general que las respectivas personas promoventes carecen de interés jurídico para promover el medio de impugnación. Además, con excepción de los juicios electorales 183, 253 y 256, en las propuestas se señala que, en sucesivas convocatorias relacionadas con la consulta sobre presupuesto participativo y, en general, vinculadas con los ejercicios de participación ciudadana, la autoridad responsable se debe ajustar a lo dispuesto y mandatado por la Ley de Participación. Finalmente, respecto de los juicios de la ciudadanía con los que se da cuenta, debe señalarse que aun cuando la materia de la impugnación debía conocerse por la vía del juicio electoral, dado el sentido que se propone, a ningún fin práctico llevaría a su reencauzamiento. Enseguida doy cuenta conjunta con los juicios electorales 204, 206, así como con el juicio de la ciudadanía 86, todos de este año, en los que se controvierte la determinación emitida por el respectivo órgano dictaminador en torno a los proyectos de presupuesto participativo del presente año. Las magistraturas ponentes advierten en cada caso que las demandas carecen de la firma autógrafa o incluso se encuentran firmadas por persona diversa a la parte actora y en consecuencia deben ser desechadas. Ahora doy cuenta conjunta con los juicios electorales 214, 261 y 262, todos de 2025, en los que se controvierte la determinación emitida por el respectivo órgano dictaminador del proyecto de presupuesto participativo 2025 que presentó cada una de las partes actoras, así como la omisión de diverso órgano de dar trámite a las demandas que presentaron las personas promoventes. De los referidos juicios, las magistraturas ponentes advierten en cada caso que la situación jurídica ha cambiado, por lo que los juicios quedan sin materia al haberse alcanzado la pretensión de la parte actora. Por tanto, procede su desechamiento. Finalmente, doy cuenta conjunta con los juicios electorales 238, 239 y 241, así como con el juicio de la ciudadanía 93, todos de 2025, en los que la parte actora se inconforma de la determinación emitida por el órgano dictaminador respecto del proyecto de presupuesto participativo 2025 que presentó,
así como con la determinación asumida por el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, respectivamente. La ponencia advierte en cada caso que los juicios se han presentado de manera extemporánea, actualizándose la causal de improcedencia que contempla el artículo 49 en su fracción cuarta de la Ley Procesal Electoral Local, por lo que lo procedente es desechar de plano las demandas. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas, magistrados. Gracias, secretaria. Magistradas, magistrados, ¿están a su consideración los proyectos de cuenta? Si no hay comentarios, secretaria, recabe la votación que corresponda. Como indica, presidente. Magistrado José Jesús Hernández Rodríguez. A favor de los proyectos. Gracias. Magistrada Laura Patricia Jiménez Castillo. Gracias, Lucy. A favor de los proyectos. Gracias. Magistrada Karina Salgado Luna. A favor. Gracias. Magistrado Osiris Vázquez Rangel. Gracias, secretaria. A favor de las propuestas. Gracias. Magistrado Armando Ambriz Hernández. Gracias, a favor de todos los proyectos. Gracias. Magistradas, magistrados, los proyectos de la cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en los juicios electorales 183, 204, 206, 212, 214, 219, 232, 238, 239, 241, 253, 256, 261, 262 y 264, así como los juicios de la ciudadanía 86, 87, 88, 89, 90 y 93, todos de 2025, en cada caso se resuelve, se desecha de plano la demanda. Secretaria General, informe al Pleno si existe algún otro asunto que desahogar en esta sesión pública. Magistradas, magistrados, les informo que han sido agotados los asuntos listados en el orden del día. No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 15 horas con 13 minutos, se da por concluida la presente sesión. Gracias a todas y a todos por darle seguimiento, a las personas que nos apoyan con la interpretación en lengua de señas mexicana y a los medios de comunicación por ayudarnos a difundir la labor de este órgano colegiado. Que tengan buena tarde todas y todos.